Argantonio. Esta leyenda está basada en una batalla entre los tartesios y los fenicios. Los fenicios habían fundado su factoría comercial en Sevilla y estos tenían buenas relaciones con los tartesios. Los fenicios se fueron haciendo cada vez más ricos y cuando estuvieron seguros de su potencial económico, pretendieron abusar de los tartesios y explotarlos. Para ello, despreciaron los productos de los tartesios y así obtenerlos más baratos a costa del hambre de los tartesios. Por aquella época, el rey de los tartesios era el célebre Argantonio, que tenía un hijo que se llamaba Terión. Argantonio decidió exponerle a los fenicios que si no cambiaban la actitud rompería con ellos todo tipo de tratados, tanto comerciales como que destruiría todas las factorías fenicias y les expulsaría del país. Los fenicios no acataron las órdenes de Argantonio y este comunicó a los fenicios que debían de abandonar Andalucía haciendo caso omiso a esa orden. Por lo que Argantonio se vio obligado a atacar las dos principales ciudades fenicias, que en aquel entonces eran Cádiz y Sevilla. Dividió en dos su ejército, uno lo encabezaba él y el otro su hijo Terión. Sin embargo, los fenicios no se descuidaron. Reunieron en Cádiz y en Sevilla numerosos ejércitos y decidieron atacar la ciudad de Tartesos. Entonces estaba desguarnecida por la salida del ejército de Argantonio. La ciudad quedó destruida rápidamente y todos sus habitantes murieron mientras el ejército de Argantonio vio un resplandor en su ciudad e intentó rápidamente volver. Pero ya era tarde y sobre Argantonio cayeron los fenicios hasta que mataron a todos, incluido a Argantonio. Tan solo quedó un fugitivo que corriendo se fue a dar aviso a Terión diciéndole todo lo que había acontecido. Y le entregó a Terión lo único que había quedado, que eran las insignias reales, y puso a los pies de Terión un lienzo en el que aparecieron los brazaletes y el collar del rey de los tartesos. Terión entonces exclamó «¡Venganza!» y fue con su ejército a conquistar Hispalis, que es como se le llama a la ciudad de Sevilla. Así, al llegar a lo que hoy llamamos Castilleja de la Cuesta, acamparon ocultándose en los bosques. Y al llegar el amanecer, Terión estaba decidido a atacar. Pero habiendo muerto Argantonio y todos los sucesores del rey, solo quedaba él. Entonces no podía dejarle las insignias reales a nadie. Así que tuvo que enterrarlas en un cántaro de barro, en un pequeño hueco que hizo en la tierra. Terión se arrodilló para orar a los dioses y después enterró las insignias. Volvió Terión al campamento y lanzó su ejército a los fenicios, que perecieron todos, y conquistó Sevilla, muriendo Terión en ese intento, con lo cual nunca pudo recuperar sus joyas. Más tarde, los tartesios también invadieron Cádiz y la conquistaron, con lo que los fenicios fueron aniquilados por los tartesios. Nada más se supo del tesoro en 2000 años, hasta que el 30 de septiembre de 1956, unos obreros excavaban en el cerro del Carambolo. Al hacer una zanja para el club de tiro de Pichón, encontraron un cántaro de barro en el que aparecieron las insignias reales de Argantonio, que hoy se exponen en el Museo Arqueológico de Sevilla. Tartesos está cerca de nosotros, al alcance de la mano. Poseemos descripciones que la marcan la zona bastante bien detallada y sin embargo la ciudad no puede ser localizada. No lejos de la desembocadura del Guadalquivir se extendía el que los romanos llaman Lacus Iustinus, reducido ahora a una extensión pantanosa. Desde aquel espejo de agua el río discurría hacia el mar entre ramificaciones, y una de las islas formadas en su desembocadura se alzaba, al parecer, Tartesos, con la cual algunos investigadores, entre ellos el alemán Adolf Schulden, identifican la capital de la famosa Atlántida. Por diversas razones,
también podría tratarse del extremo y contacto del Imperium. A través de las crónicas que han llegado hasta nosotros, logramos dar una mirada solo al último periodo de la civilización de Tartesos, una mirada harto superficial sobre apenas 600 años, desde el 1100 antes de Jesucristo hasta la desaparición del importante centro ocurrida alrededor del 500 antes de Jesucristo. En aquella época, Tartesos dominaba todo el sur español, con Jerez, Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Cartagena, toda Andalucía. Sus señores no son descritos como aristócratas, amantes de los viajes, de la caza, de las artes y de las ciencias. Uno de ellos, un tal Garoris, el historiador latino juniano que vivió allá en el siglo III al siglo II antes de Jesucristo, le otorga el mérito de haber introducido la apicultura. Lo citamos aquí a título de curiosidad. Como fuere, que de la ciudad no queda rastro, si se excluyen las grandes piedras talladas por los romanos para la construcción de otras poblaciones, piedras que se dicen proceden precisamente de la muralla de Tartesos. Muchos objetos en cambio atestiguan la civilización de la Atlántida española, haciendo más apasionante aún su secreto. El 30 de septiembre de 1958, a resultas de obras emprendidas en la colina del Carambolo, cerca de Sevilla, fue descubierto casualmente un tesoro de inestimable valor arqueológico. Se trata de 21 monedas de oro purísimo, un collar, 2 brazaletes, 2 zarcillos y 16 discos de una corona o de un cinto cuyos motivos nos sorprenden no poco. Algunos de ellos, en efecto, figuran en vasijas micénicas, en tableros de juegos de marfil de Megido, que es una antigua ciudad cananea, en las pinturas murales de los palacios asirios y sirios de Kolsabak, Aslantak, Tel Basik, en una tumba de Chipre, en las estatuillas del Valle de Cauca en Colombia Occidental y en una célebre joya incaica hallada en Cusco, Perú. A este país nos retrotrae también un hermoso jarro botella en forma de gallo que se conserva en el Museo de Cádiz y que tiene su réplica en Chimbote. Clarísimas influencias griegas y fenicias tiene en cambio un ánfora de bronce descubierta en 1953 cerca de Don Benito, objeto que, como dice el ilustre arqueólogo español Antonio Blanco Frejeiro, catedrático de la Universidad de Sevilla, supera en belleza a los demás hallazgos análogos de la península ibérica. Podríamos citar muchos más descubrimientos interesantes relativos a la enigmática civilización de Tartesos, pero nos limitaremos a los más sensacionales. El primero lo constituye uno de los sarcófagos denominados antropoides, por su forma, que imita la del cuerpo humano. Salió a la luz en Punta Vaca, cerca de Cádiz, con los restos de un personaje que vivió 5 siglos antes de Jesucristo, configurado en mármol sobre la tapa con un majestuoso individuo barbudo. Según el arqueólogo Bosch Gimpera, el sarcófago es de origen fenicio, pero muy evidentes son las influencias griegas y egipcias. Se trata de un príncipe llevado allí tras su muerte en Fenicia o quizás desde Sidón, en Siria, o un rey de Gadir, la actual Cádiz, que quiso descansar en su tierra natal. De cualquier forma, esa maravillosa obra fenicia nos habla de los vínculos existentes entre la Oceanía, Cádiz y el antiguo Oriente. Relaciones más fantásticas aún sugieren la llamada Mona Lisa de España, o por el lugar donde fue hallada la Dama de Elche. Es una estatuilla de 53 centímetros de alto que representa, como creemos poder aseverar con el profesor Blanco Frejeiro, una divinidad de Tartesos. El busto recuerda el arte griego y el púnico, pero reporta enseguida a cuantos están familiarizados con la arqueología de la antigua América a algunos conocidos hallazgos en Colombia, Honduras y sobre todo Chalchiuticue,
la diosa azteca de la lluvia. En el siglo IV después de Jesucristo, escribe el profesor Lisnes, como conclusión a un excelente estudio sobre Tartesos, Rufo Fecto Avieno habla de una esterilización y decadencia de los antiguos lugares que todavía conoció personalmente. Narra la impresionante regresión de una población a la ruina final. Y aquí se me hace manifiesto que muchas ciudades florecientes en tiempos yacen ahora bajo las dilatadas y fecundas llanuras andaluzas. Todo ha desaparecido, todo se ha vuelto polvo o ha sido sumergido por las olas del Atlántico, pero la tierra, lenta y vacilante, como es por naturaleza, pone siempre al descubierto nuevos tesoros, y estos tesoros hablan de la valiosa artesanía, del gran arte, del oro y de la riqueza de Tartesos. Es muy difícil que las ruinas de la legendaria ciudad vuelvan a ver la luz, pero si ello ocurriese, aquellas podrían ofrecernos la clave de múltiples secretos, pues muchos caminos de Europa, de África, de Asia y hasta de América confluyen en Tartesos, los caminos que con Mu nos hacen soñar en otra legendaria cuna de la civilización, la Atlántida.